Hola, soy Daniel Rosenberg, mentor y psicólogo. Bienvenidos al episodio 2 de mi podcast Terapia de la Vida Cotidiana. El episodio anterior hablé sobre la abundancia y hoy voy a profundizar sobre el mismo tema, haciendo foco en algunas de las variables en donde podemos ser abundantes o no serlo, ser escasos. Y esta variable, este factor tiene que ver con la espiritualidad. Cuán cercanos o cuánto hemos desarrollado de nuestra espiritualidad. Si hacemos un desarrollo profundo de nuestra espiritualidad, si le damos lugar, espacio en nuestras vidas, eso quiere decir que somos abundantes en ese aspecto y si no, somos escasos. Pero ser abundantes o escasos en nuestra espiritualidad, en nuestro desarrollo personal, en nuestra vida, tiene efectos, tiene consecuencias. En nuestra cultura judeo-cristiana, occidental, está muy devaluado, muy venido a menos, no está puesto en valor como en la cultura oriental seguramente, pero marca una gran diferencia en la vida de una persona y en la abundancia de una persona si hay un desarrollo espiritual o no lo hay. Vamos a ver si algo de esto puede comprenderse, porque a mí me llevó mucho tiempo en mi vida acceder al desarrollo de mi espiritualidad, me llevó tiempo entender de qué se trata esto de la espiritualidad. Y voy a hacer algo de historia, contando algo de mi historia personal y cómo fue mi acercamiento y cómo fue que se hizo la luz en mí, cómo fue que caí en la cuenta de cuánto me podía aportar la espiritualidad en mi vida. A modo de pregunta para que también puedan reflexionar, preguntarse qué es lo que pasa en sus vidas respecto de la espiritualidad. En principio decirles que la espiritualidad no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino que la espiritualidad puede incluir a la religión, pero no necesariamente por ser religiosos somos seres espirituales o estamos desarrollando nuestra espiritualidad. Hay algo que muchas veces, y sucede esto con las religiones, o con cómo se promulga la religión, cómo se profesa la religión, que tendemos a creer, pero creer en un otro todopoderoso, y ese otro todopoderoso muchas veces es inversamente proporcional a nuestro poder. Entonces, si nosotros creemos en un otro poderoso, ¿en qué lugar nos deja a nosotros? Porque nosotros también somos poderosos. Entonces, hay algo que puede desempoderarnos si adoramos a dioses superpoderosos o admiramos a otros poderosos o vemos con lejanía el poder de otros, tendemos a ubicarnos en un lugar más empobrecido. No está mal admirar, tener referentes en la vida, en el deporte, en las profesiones, incluso también adorar a un Dios, pero que eso no sea en detrimento de nuestro amor propio. No olvidarnos de nosotros y no creer que nosotros somos menos que nada. Cuando nosotros nos creemos menos que algo, menos que otros, entonces ahí, lejos de ser abundantes, cada vez nos empobrecemos más. Les decía de referirme a algo de mi historia, cómo yo me acerqué a la espiritualidad, y en este sentido yo nunca he sido religioso, no me han transmitido una enseñanza, una cultura en mi familia religiosa. Por el contrario, ahí me resuenan palabras de mi padre que de chico me impactaron, que decía que él solo creía en lo que ve. Yo solo creo en lo que veo.
Y en realidad, bueno, yo ahí me creí un ser racional, que lo fui por mucho tiempo, y solo creía en lo que veía. Bueno, la verdad que es muy acotada la mirada del que cree solo en lo que ve. En realidad tiene mucha más potencia lo invisible. Lo visible es una proyección de lo invisible. Lo visible es una proyección de lo invisible. Lo repito porque a veces es difícil de asimilar. Yo creo realmente que el mundo exterior es el mundo exterior, que es el mundo que consideramos real, es, no es real. Es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros proyectamos y es lo que manifestamos en ese mundo que consideramos real. Lo más real en la vida es lo que somos. Lo que somos, nuestra esencia, nuestro ser, nuestra conciencia, es lo más real que existe en el universo y es lo que menos solemos ver y es lo que menos conciencia y percepción tenemos. Y entonces es ahí donde buscamos afuera, en el mundo exterior, lo que no podemos conectar con nosotros mismos. Les decía entonces de la historia, o mi historia con la espiritualidad. En mi juventud sostuve esta creencia de no creer, de no creer en nada más allá de lo que veo. Y recuerdo en mi búsqueda espiritual, en mi búsqueda de descubrimiento de mí mismo, de conocerme, de resolver mis cuestiones, estaba en un retiro con plantas maestras, y era un retiro de una semana. Lo llaman los curanderos de la selva, lo llaman dietar, una dieta, porque se trabaja y se dieta con distintas plantas maestras durante una semana en el monte, en soledad, en solitario. Y en esa soledad y con el trabajo de las plantas maestras, bueno, suceden cosas y nos permiten el acceso a un nivel más amplio de nuestra conciencia, donde podemos ver, las plantas son visionarias, podemos ver cosas que dentro de lo acotado de nuestra conciencia y en el cotidiano en el que vivimos no llegamos a ver ni percibir. De alguna manera es la posibilidad de ver desde otro lugar y de vernos desde nuestro interior y en nuestro interior. Y recuerdo que era un lugar muy rústico y había una capilla para quien quisiera ir en algún momento, podía tener acceso a esa pequeña capillita. Una capillita era de 2x2, muy, muy pequeña. Y me acuerdo que quien estaba a cargo, el maestro que estaba a cargo de ese retiro, me dijo: mira, ahí tenés una capilla, si en algún momento durante estos días querés ir, necesitas ir. Yo lo miré como diciendo y pensando, no, yo nunca. Y le dije, mira, la verdad que bueno, gracias, la verdad que yo nunca creí en nada, le dije. Y la verdad que no me dijo nada, pero yo me quedé pensando en esa frase, me quedó resonando. Y por primera vez en mi vida me sonó muy fuerte esa frase. Nunca creí en nada y nunca había caído en la dimensión de nunca creer en nada. Y la verdad que nunca creer en nada, ahí lo escuché como una falta de confianza, no creer en nada. Y yo creo que ese no creer en nada también tenía que ver con no creer en mí, en una falta de confianza y no creer en nada por fuera de mí, por fuera de lo que veía. Entonces también denotaba esto de no creer en nada, una cuestión, ahora la conceptualizo, bueno, ya hace unos años, que tiene que ver con el ego, ¿no? Digamos, cuando nos creemos que no hay nada por fuera de nosotros o de lo que vemos. Ahí hay una presencia muy fuerte
muy fuerte del ego. No hay otra cosa, no hay otra cosa de lo que nosotros creemos. Y recuerdo que en el devenir de ese trabajo sumamente profundo, sumamente intenso, donde estaba en soledad con la naturaleza, en la tierra, y con lo que las plantas maestras me ayudaban a ver y sentir, en un momento sentí de ir a esa capilla por primera vez en mi vida. Tendría, bueno, no sé, 20 y pico, 30 años, no, 30 años ya. Y entré a esa capilla y sentí la necesidad de soltar, apareció un llanto en mí. Me arrodillé y sentí la necesidad desde el corazón de pedir perdón como nunca había pedido. Y lo pedía a algo superior, algo que no era tangible. Y fue mi primer acto de humildad, mi primer acto de humildad, eh, desobedeciendo a mi ego. Pregunto, no voy a ahondar mucho más en mi experiencia, pero sí quería transmitirla, sí quería contarla, porque difícilmente yo pueda enseñar, transmitir, acompañar en procesos que tengan que ver con la disolución del ego, con acceder a la humildad para vivir mejor. No es porque lo digan los libros, sino tiene que ver con realmente aprender a vivir de otra manera y llegar al éxito, porque llegar al éxito tiene que ver con sentirnos bien con lo que hacemos, sentirnos a gusto, satisfechos, abundantes, sin necesitar todo el tiempo de otra cosa más para que nos satisfaga. Entonces, ese acto de humildad, ese acto de perdón, pregunto como para a ver qué les resuena y si pueden pensar cuántas veces sintieron ese perdón, pero ese perdón de verdad, no porque los libros dicen que es importante pedir perdón y hacemos el Ho'oponopono y hacemos todas esas técnicas donde repetimos, pero muchas veces repetimos y hacemos no desde el corazón. Entonces, la diferencia de hacer y de leer espiritualidad y leer gurúes espirituales, teóricamente, porque hay un montón de cosas quienes están escuchando que seguramente leyeron, que seguramente hicieron cosas, pero la pregunta es cuántas veces sintieron y realmente llegaron a esa situación del perdón, del agradecimiento. El perdón y el agradecimiento van de la mano, porque cuando yo tuve ese acto de iluminación, para mí que lo fue, ¿cuántas veces sintieron pedir perdón, sintieron agradecer? No por cortesía, no por ser políticamente correctos, no por ser buenos educados, ¿no? Porque todos pedimos perdón, pero hay un nivel de intensidad diferente cuando el perdón es profundo y se pide no a una persona, porque ahí no era específicamente hacia una persona, sino era experimentar la emoción del perdón. Y son primas hermanas el perdón y el agradecimiento, porque juntamente con el llanto me apareció la emoción, la sensación de necesidad del perdón y del agradecimiento. Van de la mano, van de la mano. Ese llanto de angustia y felicidad a la vez. ¿Cuán espirituales somos? ¿Cuán espiritual sos? Hay gente que viene a consultarme diciendo que le va muy bien en la vida, pero le falta algo. Le va muy bien en los negocios, pero algo le falta.
Hay una gran diferencia entre ser un emprendedor, una emprendedora, un empresario, una empresaria, un profesional exitoso, si hay un desarrollo espiritual, si hay un conectarse con un propósito en la vida, si se sienten las cosas, si se sienten, ¿sí? Si se siente algo diferente a esa emoción de lograr un éxito y después aparece el vacío, la insatisfacción. Cuando aparece esa insatisfacción constante, esto quiere decir que ahí hay escasez de espiritualidad. Cuando los objetivos son fugaces y la felicidad por el logro conseguido es fugaz, hay escasez de espiritualidad. No hay suficiente conexión con el ser. La conexión, entre comillas, es hacia el afuera, es con el afuera, y no con lo abundante, con la riqueza espiritual que cada uno tiene, pero que aún no está activada. Entonces, la pregunta es, ¿te activaste espiritualmente? ¿Querés hacerlo? ¿Querés saber de qué se trata? Bien, es un buen primer paso. ¿Cómo acceder entonces a esto de la espiritualidad? Esta es la pregunta que a veces me hacen. ¿Qué hago? Quiero desarrollar mi espiritualidad, pero no sé cómo hacerlo. En primer lugar, la espiritualidad no la vas a encontrar afuera. Hay una película, una vieja película de Woody Allen, Selig, donde el personaje, ahí Woody Allen como protagonista, estaba en una búsqueda y entonces buscaba, iba de un lado para el otro y de repente iba detrás de monjes budistas, de Hare Krishna, iba a una religión, a otra religión, buscaba por distintos lugares y claro, mostraba cómo tantas veces buscar afuera, ir de un lado al otro, ir de un maestro a otro, ir de un gurú a otro, pero nunca realmente llegar a conectar, no con el otro, sino consigo mismo, ¿no? Con uno mismo. Y de eso se trata. Todos, ¿sí? Hemos buscado por fuera, pero nunca terminamos de encontrar. Porque afuera no vas a encontrarte con vos mismo, con vos misma. La búsqueda es hacia adentro. Entonces, de lo que se trata es de buscar de otra manera, no romper con el paradigma de la búsqueda a la que estás acostumbrado, que estás acostumbrada. Y para esto no hay fórmulas, es algo que cada una va a tener que intentar descubrirse cuando la búsqueda es desde el mismo lugar, con la misma modalidad, hasta encontrar algo diferente de lo que hiciste hasta ahora. Si estás en tu búsqueda espiritual y todavía no encontraste algo que no sabes qué es, vas a tener que buscar de otra manera. Vas a tener que encontrar adentro tuyo eso que buscas afuera. Difícil, ¿no? Difícil hasta que eso sucede. Si bien es una búsqueda en soledad, es cierto que también es más ameno hacerlo con otros. Si también caemos en la cuenta que todos de alguna manera estamos intentando volver a la fuente, volver a nosotros mismos, sin saber exactamente cuál es el camino, bueno,
hacerlo de esa forma, acompañados, sintiendo que hay una energía compartida, eso lo hace más ameno, nos ayuda a confiar en que es posible. Y en todo caso, también se trata de disfrutar el camino, de no padecerlo. Entonces, mientras seguimos transitando nuestra búsqueda espiritual, es importante también preguntarnos por otro factor, que es el tiempo. El tiempo es otro factor en el que somos abundantes, somos ricos o somos pobres. Quien tiene mucho dinero y no dispone de su tiempo es abundante y rico en dinero, pero está más cercano a la escasez, a la pobreza, porque no tiene tiempo, no dispone de su tiempo. Esto nos pasa mucho en la sociedad en la que vivimos, la sensación de sentir que no tenemos tiempo. Y el tiempo, como decía también en el episodio anterior, el tiempo está. De lo que se trata es de cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos nuestro hacer en el tiempo que hay. El tiempo siempre está. ¿Lo vamos a tomar o no lo vamos a tomar? Es como la riqueza en el mundo, ¿no? Hay mucha riqueza y bueno, la tomamos o la dejamos. Hay mucha riqueza en nosotros mismos y nos asumimos como abundantes o no, o nos seguimos creyendo por creencias limitantes, inconscientes, de que no somos abundantes. Bien, ¿cómo gestionamos nuestro tiempo? Y hay una cuestión de que escrito en nuestro inconsciente muchas veces de time is money. Entonces el tiempo es dinero y todo lo que tenemos que hacer durante el tiempo tiene que ver con niveles de productividad. Y ahí en esa agenda no está incluido en nuestra agenda cosas para nosotros, tiempo para nosotros. Entonces, si nosotros nos incluimos en la agenda para tener tiempo para nosotros, ahí nos vamos a dar cuenta que sí tenemos tiempo, porque el tiempo nos lo damos, nos lo permitimos, nos habilitamos tiempo para nosotros o no. Y si no tenemos tiempo para nosotros, entonces tampoco tenemos tiempo para desarrollar nuestra espiritualidad. No es posible desarrollar la espiritualidad si no se dispone tiempo y espacio para eso. La espiritualidad tampoco se compra ni se pide prestada. Se desarrolla y se conecta con esa espiritualidad, pero a base de darle tiempo y espacio, si no, es imposible que esto suceda. ¿Te das tiempos para vos? ¿Tiempos para tu ocio? ¿Tiempos para descansar? ¿Para el descanso consciente? ¿Cuántas veces te diste el tiempo de dormir una siesta de 20 minutos para reponer tu energía? ¿Cuántas veces te diste tiempo para salir a caminar? ¿Cuánto tiempo te diste para caminar descalzo en la tierra? Bien, esos pequeños espacios, digo pequeños y lo digo a propósito porque generalmente están devaluados esos tiempos y se piensan como pequeños, pero son grandes momentos, grandes oportunidades que nos podemos dar como para tener nuestro cable a tierra, para conectar, para sentir, para respirar. Estamos tanto tiempo corriendo que ni podemos respirar al tiempo que necesitamos respirar. Respiramos, cuando uno corre, respira más rápido. Y ni les cuento cuando se tiene miedo. También vivimos no solo corriendo y apurados, sino con miedo. Y el miedo
también afecta nuestra respiración. Cuando alguien se asusta, la primera reacción es paralizarse, y en ese paralizarse hay unos microsegundos que no se respira. Con el miedo se acortan los tiempos en la respiración, los ciclos de la respiración son más cortos. Entonces nos vamos volviendo personas que respiran más corto, y ese respirar también tiene que ver con abrirse o cerrarse a la amplitud de la conciencia, a la amplitud del desarrollo de nuestra espiritualidad. Hay una frase que dice: no tengo ni tiempo para respirar. Y a veces es así, no nos damos el tiempo suficiente para respirar. Entonces, en lugar de pensar en qué libro me leo, a quién voy a ver, a quién voy a escuchar, a qué iglesia voy, ¿qué tiempos te das? ¿Qué tiempos te das para respirar profundo? Respirar profundo tiene que ver con llegar a lo profundo de tu cuerpo físico, pero no solo tu cuerpo físico, sino también tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo mental, para que tu mente se limpie, se despeje y empiece a aparecer lugar, espacio y tiempo para tu desarrollo espiritual. Bueno, hasta aquí he compartido con ustedes algo como para pensar sobre el área espiritual de nuestras vidas, el tiempo que nos damos para desarrollarnos como seres maravillosos que somos, y a veces nos olvidamos. Y de eso se trata, de darnos tiempo, de regalarnos tiempo, de estar presentes en nuestro tiempo, en nuestro cuerpo. Nos vemos en el próximo episodio.